Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ya les hemos informado de la imputación del fiscal general del Estado, de cómo dice que no piensa dimitir ni de palo, de cómo Anticorrupción pide que se impute también a Ábalos. Bueno, seguimos con la catarata de noticias de corrupción. Esto es un no parar. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Dos de las tres principales asociaciones de fiscales han solicitado la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras haber sido imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Esta situación es histórica, ya que es la primera vez que un fiscal general, máxima autoridad del Ministerio Público, es investigado judicialmente. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, ha manifestado que es absolutamente incompatible ser considerado un jurista de reconocido prestigio y estar imputado por el Supremo como posible autor de un delito. El Tribunal Supremo, en una decisión unánime, ha abierto una causa contra García Ortiz por la supuesta filtración de información relacionada con una investigación por defraudación tributaria y falsedad documental que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno. ¿Saben ustedes dónde está la noticia de esta noticia? No en que dos de las tres asociaciones de fiscales pidan la dimisión de García Ortiz, que a mi juicio es obligada, sino que hay una asociación de fiscales que no la pide, es más, defiende a García Ortiz. ¿Quién? La Unión Progresista de Fiscales. Los fiscales progres, que es la minoritaria en el sector, pero por supuesto muy activista, muy militante y muy progre. Y es muy preocupante que, a pesar de que el caso es evidente, la Unión Progresista de Fiscales diga que no, que defienden a García Ortiz y que no tiene por qué dimitir y que además pues es no inocente, sino el más inocente del mundo mundial. Y es muy preocupante porque quiere decir que hay al menos una parte muy minoritaria, pero muy militante y muy activista de la carrera fiscal que se mueve por criterios políticos, no jurídicos. Yo pregunto, ¿los casos que le caen a estos fiscales se tratan con neutralidad y objetividad y de acuerdo con lo que es la estricta observancia de la ley? ¿O se tratan con los mismos criterios políticos con que están tratando el tema de García Ortiz? Porque, no sé, debería darse a los ciudadanos al menos la posibilidad de conocer la adscripción asociativa del fiscal que le toca en su caso para poder recusarle por parcialidad ideológica. ¿No? Que haya una asociación de fiscales defendiendo a García Ortiz es además la mejor demostración de por qué García Ortiz debe dimitir. ¿A qué fiscal va a poner García Ortiz para llevar el caso de García Ortiz en el Supremo? ¿Va a poner a un fiscal de las asociaciones que están pidiendo su dimisión? ¿O va a poner a un fiscal de la asociación minoritaria que está defendiéndole? ¿Se dan ustedes cuenta por qué no puede seguir García Ortiz en su cargo? Porque, entre otras cosas, depende de él nombrar a ese fiscal, al fiscal que le tiene que investigar a él mismo. Oiga, ya hemos llegado a la fiscalía de Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y ya, si hay dudas, recurriré al Tribunal Constitucional, donde el otro propio de Sánchez, Cándido Conde Pumpido, pues me resolverá el asunto si me condenan, ¿no? Sánchez se está cargando el Estado de Derecho de España. Sánchez está colonizando todas las instituciones, pervirtiendo las leyes, retorciendo todo y tratando por todos los medios de hacer como que se llama andana. No aldama, andana. Es una frase hecha, lo siento. ¿Que imputan al fiscal general del Estado? Bueno, ¿y qué? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el asunto. Por lo pronto, parece que están un poquito de los nervios. Y si no, miren la salida de pata de banco de Bolaños ayer.
Félix Bolaños protagonizó un momento polémico en su última rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al faltar al respeto al periodista Vito Quiles. Durante el turno de preguntas, Quiles intentó interrogar a Bolaños sobre la reciente imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. ¿Cree que un fiscal general imputado puede seguir en el cargo? Ustedes que siempre han apelado a dignificar las instituciones. Solo respondo a periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Este incidente ocurrió poco después de que se conociera que el Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra García Ortiz. ¿Han escuchado ustedes la pregunta? Perfectamente educada y sin faltar al respeto a nadie. ¿Y han escuchado ustedes la respuesta inadmisible de Bolaños? Yo solo respondo a periodistas. Esta gente, ya lo he dicho antes, está fuera ya de la realidad, está ya en huida hacia adelante. Están nerviosos y tienen razón. Porque en estos momentos la imagen que tiene toda España de ellos es que son el sumum de la corrupción. Los que tenemos unos añitos, bueno, yo tengo más años que un loro, pues recordamos lo que fue la fase final del felipismo, con un marasmo de noticias de corrupción. Todo estaba corrupto, desde la Cruz Roja hasta el Banco de España, pasando por la dirección de la Guardia Civil, o sea, todo. Pues oiga, la intensidad informativa, las noticias de corrupción, vamos, no eran ni la octava parte de lo que hay ahora. En aquellos tiempos sacaba un medio una información, el gobierno salía a desmentirlo, al día siguiente el medio de comunicación le restregaba por la cara al gobierno los documentos o los datos que demostraban la información y que el gobierno había mentido. Más o menos íbamos a noticia por día. Y aquello era un fango de corrupción donde ya, pues, en fin, era un clamor que Felipe González tenía que irse. Bueno, pues que ahora vamos a 8 noticias por día, no una. Y hoy 14, he tenido que dejar fuera 2. De los distintos aspectos de la corrupción que van saliendo en distintos medios, porque hay una sanísima competencia entre los medios por publicar noticias sobre el tema. Y por supuesto, las noticias sobre el tema llegan a todas partes, incluso a los medios adictos al gobierno, que no tienen más remedio que informar al menos de una parte de las cosas que están sucediendo. Si imputan al fiscal general del Estado, pues no lo puede ocultar ningún medio, por ejemplo. Bolaños ayer insultó al periodista Vito Quiles. Dice, yo solo respondo a periodistas. O sea, usted no es un periodista. Pues si no es un periodista, ¿qué hace acreditado en el Congreso? ¿Quién es periodista? ¿El que usted decide? ¿Yo soy periodista? Pero lo lamentable no es la actitud de Bolaños. O sea, gente con tendencias dictatoriales, autocráticas, gente maleducada como Bolaños y gente que no respeta a la ciudadanía y a la prensa que tiene la obligación de informar a la ciudadanía. Esa gente, pues, siempre ha existido y siempre existirá. Lo preocupante es, por un lado, que este señor haya podido llegar a ser ministro con ese tipo de actitudes chulescas. Además, no es el único en el Partido Socialista. Recuerden a Óscar Puente, recuerden a Pachinadie, etcétera. No, pero lo indignante de ayer es el resto de periodistas en esa rueda de prensa. ¿De verdad ninguno fuisteis capaces de decir inmediatamente cuando dijo eso? Yo sí soy periodista, supongo que no me negará también la condición, y quiero saber la respuesta a la pregunta que ha hecho educadamente este señor. ¿Cree que debe dimitir García Ortiz después de su imputación? De verdad, chicos, ¿no tenéis un mínimo de decoro profesional los que asistís a esas ruedas de prensa? ¿Que permitís a estos chulos de barra de bar, que solo les falta el palillo entre los dientes y el carajillo, permitís ese tipo de trato? ¿No tenéis ninguna conciencia mínima de dignidad de vuestra profesión? ¿Os habéis convertido en simples lameculos arrastrados que lamen las botas de arriba? ¿De verdad no fuisteis ninguno capaz de decir, yo también quiero saber la respuesta a esa pregunta que le ha planteado educadamente esta persona? Pues tíos, hacéroslo mirar, ¿eh?
La Universidad Complutense de Madrid se ha negado a facilitar al juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, el número de alumnos matriculados en la cátedra que ella dirige. La institución ha argumentado que no puede proporcionar esta información debido a que involucra datos personales de terceros, los cuales están protegidos legalmente. Esta negativa va en contra del requerimiento judicial emitido para esclarecer los detalles de la creación de la cátedra. El magistrado investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y había solicitado los datos tras interrogar al rector de la universidad, Joaquín Goyache, y al exvicerrector Juan Carlos Doadrio, quien compareció como testigo. A pesar de no cumplir con la solicitud, la Complutense ha asegurado en un documento que su intención es colaborar plenamente con la investigación judicial. Colaboramos plenamente, pero no le damos los datos al juez. Pero ¿en la Complutense hay facultad de Derecho? Empiezo a tener mis dudas. ¿Cómo que no puede dar datos porque afectaría de cuántos alumnos tenía Begoña Gómez en su cátedra, porque eso afectaría datos personales? Que es un juez el que te lo está pidiendo, que un juez tiene acceso a todos los datos personales. Un juez no es el público en general. Nadie te pide que pongas una pancarta con los datos que te pide el juez. El juez te pide que se los mandes a él. ¿Cómo que afectaría a los datos personales? ¿De verdad? ¿Están ya pirados? Yo me supongo que el juez reaccionará diciéndole, pues o me manda usted los datos o le imputo por falta de colaboración con la justicia, que técnicamente se llama obstrucción a la justicia. ¿Cómo que no me da usted los datos que le estoy pidiendo? Pero está usted flipado. Solo hay un caso, que yo sepa, yo recuerde, no sé si habrá algún otro, donde alguien se puede negarle. No, hay dos casos, mire, donde alguien se puede negar a darle a un juez los datos. Hay un caso que es cuando algo afecte a la seguridad nacional. Pide un juez de Matalascabrillas del Sordete: oiga, que tengo aquí una disputa entre particulares, mándeme el listado de todos los soldados de la base próxima para porque uno dice que un soldado le escupió. Entonces el otro le puede contestar: oiga, pues no le doy esos datos porque afectan a la seguridad nacional. Si quiere usted me los pide a través de, yo qué sé, el juez en la Audiencia Nacional que se encargue de relaciones con el CNI. ¿Qué quiere que le diga? Hay cosas que no se pueden dar a cualquier juez. Y hay otra cosa que no se puede dar a los jueces, que es la identidad de los informantes. Si a un periodista se le interroga por una información, el periodista tiene derecho a acogerse a la opción de no decir quiénes son sus informantes, precisamente para proteger a los que llaman los anglosajones los whistleblowers, los denunciantes anónimos. Pero fuera de eso, ¿pero en qué cabeza cabe que la Complutense pueda no darle al juez los datos que pide sobre los alumnos del máster de Begoña Gómez? Pero, no sé, lo pregunto en serio. ¿Tiene facultad de Derecho la Universidad Complutense? ¿Qué tipo de enseñanzas dan ahí? Me resulta muy peculiar y creo que alguno en la Complutense se está jugando otra imputación o a lo mejor ampliación de alguna que ya esté. Bueno, no se crean ustedes que aquí la cosa de las tramas de corrupción sanchistas se queda en los pelotazos ya hechos. No. Aquí se protege al que pelotea. Aquí se protege al que se ha forrado el lomo. Aquí, pues, que resulta que ha habido un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que me ha ayudado a mis tramas corruptas, pues luego le coloco en no sé dónde, e incluso cuando ya no soy ministro, maniobro para dejar colocados a mis colaboradores durante la etapa en la que lo fui. Supongo yo que porque, claro, todos los colaboradores tienen muchas cosas que cantar, ¿no? Pero vamos, que aquí el PSOE no deja nunca a los suyos desprotegidos. Escuchen esta noticia.
La empresa Áridos Anfersa, vinculada a la investigación de la trama Koldo por la contratación de la esposa de Koldo García, cerró 2023 con un récord histórico de beneficios. La compañía alcanzó un saldo de 2,2 millones de euros en beneficios, lo que representa un incremento del 84,6% respecto a los resultados de 2022, otro año destacado para la firma. Desde la pandemia, Áridos Anfersa ha disparado su rentabilidad en gran parte gracias a contratos con entidades públicas, como la empresa de transformación agraria Traxa y a diversas ayudas directas del gobierno. Aunque la sociedad fue fundada en 1998, no fue hasta 2021 cuando logró superar por primera vez los beneficios millonarios. En 2022 la empresa alcanzó los 20 millones de euros en ingresos. Además, ese mismo año firmaron un importante contrato con Adif. En 2023, además de continuar con estos contratos, la empresa recibió varias ayudas económicas de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que sumaron entre todas varias decenas de miles de euros. ¡Ay! La transición ecológica y el reto demográfico, qué bonito suena, ¿verdad? La traducción al castellano común es a ver cómo nos lo llevamos. Lo hacían a todo, ¿eh? Mascarillas, PCRs, otro material sanitario, contrataciones de obras públicas, fraude del IVA en los hidrocarburos, y encima enchufaban a la mujer de Koldo en una empresa a la que luego le inyectaban dinero. No está mal. ¿Para qué cobrar de un solo sitio, pudiendo cobrar de 25? ¿Para qué limitarse a un pelotazo, pudiendo hacer todo un partido de fútbol de peloteo? ¿Saben ustedes qué hizo Portugal con los fondos de la Unión Europea para poder relanzar la economía después del palo que había significado la pandemia? Pues entre otras cosas hizo poner en marcha un mecanismo para que la gente pudiera desgravarse de su siguiente declaración de la renta parte de lo que consumiera en restaurantes, en hoteles, en bares. La pandemia había afectado especialmente al sector turístico, la pandemia había afectado especialmente al sector horeca, al de la hostelería, restauración, cafeterías. Y el gobierno portugués dijo, ¿cómo podemos ayudar a esta gente? Si damos ayudas directas, pues entonces se corre el riesgo de que aquello se malgaste, se malverse. Hagamos una ayuda indirecta, que la gente tenga un incentivo para ir a esos sitios y luego se desgrave parte de lo que se gaste en esos sitios en su declaración de la renta. Oye, ¿verdad que es una medida bien pensada para dar curso a los fondos europeos? Aquí Sánchez ha recibido una millonada de Europa, pero lo que hizo Sánchez con la pandemia fue primero negarla, después imponernos ilegalmente, inconstitucionalmente, estados de alarma, cerrar el Parlamento, no someterse a preguntas libres de la prensa, mentir tomando decisiones diciendo que había detrás un comité de expertos que no existía, y luego recibir los fondos de la Unión Europea y en lugar de utilizarlos para poder compensar a los que más habían sufrido con la pandemia en el sector empresarial, que hubo gente que se suicidó. Sánchez, eres un puñetero canalla. Hubo gente que tuvo que cerrar su negocio de toda la vida y se pegó un tiro. Y tú cogiste el dinero de Europa y te dedicaste a repartirlo a los amigos, pues casi con toda probabilidad para poder decir, clan clan, me lo llevo porque no os bastaba con contratos de mascarillas, ¿verdad? No os bastaba con obra pública, no os bastaba con las maletas de Delci. Necesitáis llevaros de todo. Koldo no tenía suficiente. Entonces a la mujer la colocaron en una empresa que luego, ¡qué casualidad!, dio el pelotazo. Dio el pelotazo con el dinero que le inyectaba el gobierno. Qué asquerosito todo. Y seguimos conociendo más datos. Lo publica, creo, The Objective hoy. El día del Delphi Gate, los agentes del CNI que están presentes en Barajas, pues entre otras cosas, por ejemplo, para que
no sé, no se nos meta un tío que quiera volarse en mitad de la Gran Vía y cosas así, pues recibieron la orden de irse. Escuchen. Los agentes del CNI presentes en Barajas el día de la llegada de Delcy Rodríguez a España recibieron un mensaje de arriba para que se retiraran de la escena. El CNI destina de manera permanente un grupo de aproximadamente 10 agentes al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la madrugada del 20 de enero de 2020, fecha en la que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a España, se produjo un hecho inusual. A pesar de que tenía prohibida la entrada al espacio Schengen, se decidió que solo estuvieran en el aeródromo ese día un par de agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Según informa The Objective, junto antes de la llegada del exministro de Transportes José Luis Ábalos al aeropuerto, los agentes presentes recibieron un mensaje para que se fueran de allí. Las fuentes consultadas aseguran que estos mensajes venían de arriba. En aquel momento la directora del CNI era Paz Esteban, a la que el gobierno destituyó en mayo de 2022 ante la exigencia de RC por el espionaje al presidente catalán Pere Aragonés. Ya les conté ayer lo que era la cronología según la vamos conociendo. Celebración por el 60 cumpleaños de Ábalos. Ahí están presentes Sánchez, Ábalos, Aldama, creo que Koldo también, pero no estoy seguro. 30 horas después, Aldama escribe la invitación a Delcy para que venga a España, invitación que lleva adjunta una carta firmada por Ábalos como secretario general del Partido Socialista. Viene Delcy a España. Cuando está llegando, aquellos a los que habían dejado fuera de ese circuito de decisión inicial, es decir, Ministerio de Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, avisan, pero ¿qué hacéis? ¿Por qué viene esta? Pero si tiene prohibida la entrada en Madrid. Entonces se cancela toda la agenda de Delcy, que incluía eso de la cena con sorpresa, en la que iban a estar Zapatero, Sánchez, todo esto en un chalet de la dictadura bolivariana aquí en Madrid. Se cancela toda la agenda y Ábalos va de urgencia a Barajas junto con Koldo y junto con Aldama, que está ahora en la cárcel por el fraude de los hidrocarburos. Y resulta que se ordena a los agentes del CNI que se retiren de Barajas. Tócate las narices. Eso no lo pudo ordenar Ábalos. Ábalos no tiene potestad para hacer eso. El Ministerio de Transportes, que yo sepa, no tiene mando sobre el CNI. Sobre el CNI podrán decir algo el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. ¿Quién dio la orden al CNI? ¿O vino directamente de el 1? Ábalos no pudo dar esa orden. Posteriormente, ya lo informamos ayer, Ábalos citó al presidente de AENA para exigirle que borrara las cintas de videovigilancia del aeropuerto correspondientes a la noche de la visita de Delcy. Uf. ¿Pero cuántos lingotes de oro iban ahí? ¿Qué tejemanejes se traían? ¿Quién se llevó la pasta? Y sobre todo, ¿cómo pueden ser tan torpes? Organizaron la visita de Delcy en petit comité, parece, por los datos que vamos sabiendo. Es decir, en el secreto estaban Sánchez, Ábalos, Koldo, Aldama, y parece que nadie más. Y parece que precisamente porque no estaban otros, pues entonces se monta el follón cuando va a aterrizar Delcy en España. Porque claro, alguien dice, oiga, que tiene prohibida la entrada. Sin embargo, el que no estuvieran al tanto antes, cuando se cursa la invitación, no quiere decir que no estuvieran al tanto después. Y el tema de la retirada de los agentes del CNI de Barajas ya implica participación activa por alguien. O alguien en el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, la ministra de Defensa, dio la orden al CNI, o se lo dio el ministro de Interior Marlaska, o se lo dio el 1,
Pedro Sánchez. Pero Ábalos no pudo dárselo. Chin chin. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es seguimos muy de cerca todo lo que está pasando en Estados Unidos en estas últimas semanas de campaña antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Desde Washington, Antonio O'Muloney nos cuenta que la vicepresidente y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha afirmado que va a impulsar la legalización del uso recreativo de la marihuana en un intento por movilizar el voto de los varones negros de mediana edad que, según las encuestas, se decantan de manera creciente por Donald Trump. Por otro lado, también hablamos de Polonia. Carlos Esteban nos cuenta que la plataforma de Donald Tusk, el actual líder polaco, ha recibido un revés, porque el partido Ley y Justicia del antiguo primer ministro Morawiecki es el que lidera las encuestas de las presidenciales en este país. Según estas encuestas, lograría el 30% de los votos, 2 puntos más que la plataforma cívica. Por otro lado, hoy también nos hacemos eco de un informe que ha revelado cómo Hamás, cómo el grupo terrorista se ha infiltrado en Europa y lo ha hecho construyendo una extensa red de ONG para financiar diversos atentados. Todos los detalles los contamos en Gaceta.es. Además, como siempre, recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que este jueves están firmadas por Carlos Esteban, David Cerdá, y más noticias que tenemos también ahora mismo en portada. Muchas gracias, don Luis, y feliz jueves para todos. Muchas gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y vamos con las noticias de las 8. En un país normal, Álvaro García Ortiz habría dimitido hace muchísimo tiempo, antes de ser formalmente imputado. En un país todavía recuperable, pues debería haber dimitido inmediatamente tras ser imputado. Bueno, pues no solo no dimite, sino que además ayer se permitió en televisión española amenazar veladamente a la oposición. Pausa y lo escuchamos.